corazón. Los vínculos se toman con las manos. Pocos son los vínculos que se toman con el corazón. ¿Cuál es el vínculo que yo tomo con el corazón? Un matrimonio, ¿cierto? El vínculo de un padre con el hijo. Pero el ser humano ha tomado todos los vínculos con el corazón. Entonces se enamoran del jefe, se enamoran del empleado, se enamoran del otro, porque es que yo sin ti no puedo vivir, yo sin ti yo no sé qué más, después se van. Entonces se enamoran del pastor y después se enamoran del pastor y el pastor va a ir a la barra y después por culpa mía, usted espiritualmente mengua y la culpa pues, del pastor. Ahí, bueno, casi siempre pasa eso, ¿no? Si la culpa no es del diablo, es del pastor, si no es del pastor, es del diablo. Entre esos dos se va debatiendo la vida del cristiano, siempre echándole la culpa al otro. La mejor forma de uno no verse encartado es tomar los vínculos con las manos. Con las manos. Yo tomo un vínculo laboral con las manos. Cuando tomo un vínculo con la mano, al tomar ese vínculo con la mano, ese vínculo lo puedo soltar en el momento que esa persona, yo debería haber aprendido esto hace unos cuantos pelos de más y una barriga de menos, porque yo creo que la barriga de más y los pelos de menos es debido a tantos vínculos que tomé con mi corazón, ¿cierto? Y cuando se enfrenta uno a la realidad que cree que uno tiene a todo el mundo, ¿sí o no, Luis? Termina uno solo. Yo en medio de un problema muy grave y muy fuerte, mire, fue algo tan espiritual que viví con mi esposa, porque yo estaba destruido, me sentía muy mal, y con mi esposa estábamos en un estado muy mal, estábamos por allá en Guatapé, en un glamping, estábamos en el jacuzzi, y cuando estábamos ahí, empezamos a hablar del tema, y fue un momento muy espiritual. Ya le voy a decir por qué. Porque estábamos hablando de eso y hablábamos de que teníamos que ser lavados, teníamos que ser limpiados, teníamos que identificar, teníamos que saber. Y concluimos diciendo, amor, tú solo me tienes a mí, yo te tengo a ti. Y ¡pra! Se suelta un palo de agua, hermano. Pero empezó a llover impresionante, llovía así en el jacuzzi, todo como una tempestad. Y mi esposa dijo, ¿viste? En medio de la tempestad y solamente estamos tú y yo. Hermano, fue súper espiritual, ¿cierto? Ay, pastor, ¿y usted qué dice de Dios que no le habla? No, sí, aprendí y entendí. Ahora bien, gracias por su aporte. Ahora sí, Pablo, los vínculos tienen 3 características, ¿cierto? ¿Qué son? Por edificación. Generamos un vínculo acá. Cuando nos edificamos es lo mismo. En Cristo, en esa edificación se genera algo que se llama la comunión, que es la koinonos o la koinonía en hebreo. Esa comunión hace que por edificación generemos un vínculo. A usted le toca querer a la persona que está al frente porque viene a la misma iglesia que usted, o al lado. Usted no quisiera quererlo, ¿cierto? Que sí, no me lo aguanto, lo veo. No me lo tolero, ¿cierto? La que tengo atrás, la que tengo al frente. Pero por edificación generamos un vínculo. Cuando tú no lo ves, aun cuando tú no lo llames y me preguntes a mí por qué no vino, tú lo recuerdas. Ven, ¿por qué no vino este? Ven, ¿qué pasó con Laurita? Ven, la pastora. Ven, eso fue que peleó con el pastor. No, estamos bien, tranquilos. En la realidad es que se genera un vínculo. ¿Cierto? Y David, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha venido? Y Janet, ¿qué pasó? No, Janet no anda si no es con David. ¿Qué no? ¿Qué esto? Y empieza uno a pensar cosas. ¿Sí o no? Pero se genera un vínculo. Yo no la conozco a ella, ella no me conoce a mí. En un vínculo de aquí cercano nos tomamos por edificación. Segundo, ¿por qué más puede ser ese vínculo? Por entendimiento. Generamos un vínculo cuando entendemos lo mismo, entendemos la vida que portamos, que es Cristo en nosotros, y eso nos genera que nosotros seamos. Por eso es que tú vas a una iglesia X o Y, y cuando tú vas a esa iglesia X o Y, dice, yo no entiendo qué están diciendo, porque hay tanta gente y yo no entiendo qué están diciendo acá. ¿Por qué? Porque ya generaste un vínculo a partir del entendimiento
de la palabra que ha sido aclarada a tu vida, de la palabra que ha sido alumbrada a tu vida, y esa palabra te está enfocando y te ha generado un vínculo. Muy bien, siguiente, tercero y último. Por decisión. Por decisión. Las decisiones se toman, siempre se lo he dicho, las personas van a tomar una decisión. No tome decisiones, ni borracho, ni a la ligera, ni condicionado. No toma decisiones. A mí me gusta bailar. A mí me gusta bailar. Me gusta. No me gustan las discotecas. Nunca. Nunca me han gustado. Sobrepoblación en esos lugares, los decibeles de música, el que me estén tocando y no me dejen sacar los pasos prohibidos. Yo lo decido. Hay pastores que es que la religión se lo prohíbe. No, nadie me está prohibiendo. Yo puedo bailar, yo puedo estar, pero yo decido. Yo decido con quién estar. Yo decido a quién unirme. Pastores que a sus hijas no las aguanta nadie, no, yo decidí. Bueno, Dios me las mandó y son mis hijas. Ya, usted no las tiene que aguantar. Igual yo no me aguanto muchos chinitos, me aguanto mis 3 chinitos. Bueno, pero yo decido, mis 4 chinitos. Yo decido, entendamos esto, las decisiones, pero las decisiones no se toman condicionadas. Ojo, ni borrachos, o sea, cuando hablo de borracho hablo de salido de sus cabales. Salido de su capacidad autónoma de decidir. No, yo decido. Ni condicionado, o sea, ni con un revólver acá va mi casa. No. Yo decido casar. Yo decido hacer estas cosas. Yo decido para todo. Si usted se ha dado cuenta, ¿qué pasa? Hoy en día las decisiones o los vínculos se forman exactamente con lo contrario. O condicionados, me vinculo con porque me conviene. Sí, pienso igual que este porque mira, a este le está saliendo, y si a este le está saliendo que es más feito que yo, a mí también me va a salir. Ahora bien, esas eran las segundas cosas en las que perseveraban. ¿En qué perseveraba la iglesia de Hechos 2? Vamos, son 4 cosas, recuérdenme. La primera es memoria, pues, un sorbito de café, pues, si se acuerdan. Vamos, dígalo conmigo, en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles la resumimos que era que el corazón que Dios había visto, ¿cierto? De Jesús, que había visto en los apóstoles, era el corazón que era muy apegado o muy llegado a Él. Pastor, ¿usted por qué argumenta esto? Lo argumento basado en que cuando los fariseos le dijeron a Él que por qué no se lavaban las manos, Él les sacó más allá que a usted que le importa, le sacó es que no importa lo que hay en las manos, sino importa lo que hay en el corazón, y estos tienen mi corazón. En eso me paro un poquito ahí para argumentar lo que es la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más perseveraban? La comunión. En la comunión unos con otros. Hoy vamos a hablar del tercer, perseveraban. Vamos, diga conmigo, perseveraban. Vamos. En el partimiento del pan. Explíqueme eso, pues. Tome café sin pan y explíqueme qué es el partimiento del pan. La palabra, Willy. Es el partimiento pan en la época de los apóstoles, ellos perseveraban en repartirse y se edificaban mutuamente conforme a la palabra que le enseñó Jesús a ellos. Con la palabra. Y eso es lo que nos da a nosotros, que el partimiento de la palabra es la palabra de Dios, para edificarnos como relacionar como hermanos de Cristo. Muy bien. ¿Debbie, vas a decir algo? Es un versículo bastante controversial, porque tiene muchas posturas. Porque una postura dice que habla de la doctrina. Entonces, al decir doctrina, está hablando de la palabra de Dios. Compartimiento del pan, está diciendo
una postura dice que compartían la Santa Cena, que ya el vino y el pan. Entonces es controversial este asunto porque se da para polémica. Porque hay muchos pensamientos. Sí, pueden haber muchísimos pensamientos, es verdad, y gracias David por lo que dice. Pero ¿dónde dice la Biblia que el vino y el pan es la Santa Cena? No quiero entrar en debate. Bueno, dice que Jesús estaba en el... Mire, te voy a decir algo culturalmente en ese tiempo, en el tiempo bíblico. Se tomaba más vino que agua. Sí, por eso le dicen a Jesús que era... Correcto, por eso es que dicen, no, por eso ustedes no pueden emborrachar. Si Jesús se emborrachó, yo también, salud por Jesús. Creo que Jesús dijo, por eso es controversial. Sí, hay, no para controvertir, hay más bien mucho para sacar provecho de entender y de comprender eso. Sí, es verdad. Aquí no hay nada controversial ni contradictorio. Aquí lo único que está hablando es que se reunían a partir el pan. ¿Qué es partir el pan? ¿Qué es partir el pan? Pastor, a propósito, yo estuve estudiando esa parte del partimiento del pan, investigando. Y resulta que el partimiento del pan significa que Cristo vive en nosotros, que fuimos perdonados, que somos un solo cuerpo y que caminamos unidos a Él. Eso fue lo que encontré en esa parte. Qué bonito. De lo que es la partición del pan. Para entender esto, gracias, tenemos que irnos por allá a Éxodo. Acuérdense pues ustedes que son más lectores que yo. En Éxodo, por allá capítulo 25, habla acerca del tabernáculo. ¿Se acuerdan qué había en el tabernáculo? A ver, acuérdenme, por favor, recuérdenme elementos que habían en el tabernáculo. Recuérdenme qué elementos había en el tabernáculo. El altar del sacrificio. Estoy hablando del Éxodo, el que tenían que armar, la carpita que tenían que armar. A ver. ¿Qué había? ¿Qué había? Era una carpa, cierto que sí, era una gran carpa. Que esa carpa que tenía, más allá del lugar santo, el lugar santísimo, cierto, o el atrio, tenía un montón de elementos. Por ejemplo, tenía un elemento que era el candelabro. Los panes de la profesión. Tenían los panes. Pregunta, ¿cuántos panes eran? Había un pan, ¿Solo un pan? el que representaba No eran los dos. a Cristo. Ahí los corché con el quien quiere ser millonario. Es pura lectura. Tarea, leer Éxodo, capítulo, ponme la imagen a mí, de Éxodo 25, ¿cierto? Hay que entender esto en ese Es que el tiempo. pan era muy grande. Era tremendo pan, un panzote. No. El tema allí, mira, acuérdense que había, a ver, recordémonos que el tabernáculo era símbolo, tipo y figura de la presencia de Dios. Pero más de que la presencia de Dios era de todo el proceso que el hombre tenía que vivir para llegar a la presencia de Dios. ¿Me hago entender? Es así como allí en el tabernáculo lo que se veía o lo que tipificaba muchas veces era ese proceso de encontrarme con Dios. Cada uno de los rituales que se tenía que hacer, gracias, cada uno de los elementos que tenían que haber allí, gracias Cami, le salvó la vida, esos elementos llevaban a que el ser humano, escuchen, se acercara más a Dios. Pregunta, ¿cualquiera podía entrar al tabernáculo? No. Veían a Dios desde un elemento lejano, o más bien desde una postura lejana, y cada uno de estos símbolos que Cami nos comparte tenían un símbolo o un significado que representaban a Cristo, pero en ese momento Cristo estaba metido en un lugar y la gente lo veía desde afuera. Alinita. Al lugar santísimo solo entraba el sacerdote, pero eso se hacía cada año, o sea que la comunión indirectamente del pueblo con Dios, pues era cada año, pero indirectamente porque el sacerdote
Gracias, Alenita, por lo que dices. Correctamente, esto es lo que está diciendo. Pero allí aparece un elemento muy importante. Era el pan de la proposición, la mesa de los panes de la proposición. Cami, la imagen que te mandé. Los panes, ¿cuáles eran los panes? Eran 2 torres con 12 panes. No, la otra. Los 12 panes, gracias, eran puestos de tal forma que cada uno de esos panes representaba una de las tribus de Israel. ¿Correcto? Esto entraban a hacer el cambio constantemente de estos panes. Al hacer estos panes, cada fin de semana que lo cambiaban, estos panes era simplemente un símbolo que, por ejemplo, ponían un pancito y decían, este pancito está en representación de Leví. Este otro pancito está en representación de Judá. ¿Correcto que sí? La tarea es que usted lea Éxodo 25 esta semana en casa y lean un poquito de toda esa distribución de la cierto, el pan. Pero mira esto, era un elemento que se ponía para que se viera. Entonces, la gente, escúchenme, como no todos podían entrar al tabernáculo, cuando pasaban y veían allí el pan y ellos ya sabían cuál era el pan, decían que la tribu estaba en la representación de la presencia de Dios. Se lo voy a poner con un ejemplo. ¿Esta taza de quién es? ¿De quién es? Vea lo que dice ahí. Freddy Patiño, es mía. ¿Cierto que sí? Entonces, por ejemplo, que yo no haya venido hoy a predicar, ¿cierto? Entonces llegó David y puso esto aquí en la mitad. A mí no me sirvan, ¿cierto? Entonces él puso eso ahí. Y como él lo puso ahí, ¿hay algo? ¿Yo estoy presente? No, yo no estoy presente. Algo que me representa, ¿sí o no? Entonces usted puede estar viendo ahí a predicar a cualquier persona, pero usted ve esa tacita y dice, ay, el pastor ya se hubiera tirado, ¿sí o no? Un chistecito malo, ¿cierto? O el mismo de siempre. Porque hay algo que aun cuando yo no estoy, me representa. Entonces usted simplemente lo deja ahí, y como lo deja ahí no ve, entonces usted pasa, y cuando pasa y voltea a mirar allá, aun cuando no me vea, usted suspira porque piensa en el pastor. Esa es la tacita, ¿cierto? No me la quite de ahí, que esa tacita, ay, tan lindo el pastor, ¿cierto? Yo me acuerdo, ¿cierto? Porque eso representa. ¿Dónde estaba esto? En la mesa de los panes de la proposición. Estaban propuestos para ser vistos y creer que estaban en la presencia de Dios al estar allí. Mi hermano, anoche leí pues Éxodo 25, usted lo va a ver esta semana, no lo lea ya por favor, no, esta semana léalo. El leer, pura cosa, historia, un montón de cosas. Pregunta, esta sí se la sabe. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Dónde estaba Dios en ese momento bíblico? Estoy hablando del Éxodo, estoy hablando del Levítico. ¿Dónde habitaba? En ese momento estaba en el arca, estaba allí en el tabernáculo, estaban todas las personas. No. Ojo con esto, manito. La gente estaba viviendo creyendo que como ponían el pan allí, entonces aquí había un pan que decía César. No, pero sí estaba la escritura. César, ¿cierto? Y la gente veía, sí, si entendemos desde el kairos de Dios, pues tenemos que decir, sí, Cristo estaba desde el Juan capítulo 1. Pero si lo vemos terrenalmente, la presencia de Dios no era definitiva, sino que la presencia de Dios era intermitente, aun cuando seguía estando la presencia de Dios. ¿Me hago entender? En el kairos de Dios siempre estaba, pero en ese trono Dios sí estaba limitado a un espacio. No cualquiera tenía acceso a, ¿correcto?
Ahora bien, entendiendo esto, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿O qué ocurrió? Lo que pasó y lo que sucedió es que tiempo más adelante, ¿qué pasó con el tabernáculo? Cuéntenme ustedes, ¿qué pasó con el tabernáculo más adelante de la historia? Cuando hablo más adelante de la historia es avance de Éxodo. ¿Qué pasó con el tabernáculo? Perdieron los detalles para encargar. No, pero después, ¿cuándo? Después de la cruz o antes de la cruz. Después, antes o después de la cruz. No, hasta la cruz. ¿Qué pasó hasta la cruz con el tabernáculo? Ah, eso no se Ya dice que se partió el velo. El tabernáculo sufrió un montón de cosas, sufrió un montón de luchas, sufrió un montón de persecuciones, sufrió un montón de cosas. Después construyeron el templo, después empezaron, o sea, ya después las cortinas dejaron de ser cortinas, ya hicieron el templo, ya de esto. Acuérdense que por ahí hubo un profeta que tuvo que ayudar a reconstruir el templo, ¿se acuerdan? Por todo eso, cosas. Históricamente, el templo, el tabernáculo, desapareció, y permítanme hacer unas comillas, desapareció. Pero no desapareció, fue construido de otra forma. Pero la gente seguía viendo a Dios en el templo. allá, Fuera. fuera. Tanto así que hay un versículo que dice allí el profeta Gomero Oseas, dice que los antiguos profetas inquirían diligentemente en la promesa que alcanzarían otros, y Cami, ayúdame con ese versículo, y inquirían, o sea, diligentemente buscaban al cumplidor de esas promesas, aún sabiendo que esa promesa no iba a ser para ellos. Porque veían cómo, veían a Jesús, veían a Cristo, lo veían allá. ¿Qué pasó en la cruz con el tabernáculo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la cruz con el tabernáculo? El velo. ¿Por qué se rasgó el velo? Porque ya había Correcto. Ya el acceso ya no es restringido, sino que el acceso es libre. Ojo, el velo se rompe. Cuando el velo se rompe, ya a Dios no se ve por allá, sino que la idea o en lo que se tiene que trabajar es en saber que ya a Dios lo tengo que ver. ¿Dónde? En mí. ¿Dónde, Lucho? En mí, ¿sí o qué? En ese orden de ideas, mi vida debe ser nutrida por la realidad de Cristo, no viendo un ritual allá, sino viendo una vida acá, la cual se expresa constantemente nutrida por la palabra de verdad, como nos lo decía ahorita Luis. Ya nosotros somos portadores, nosotros somos, bueno, quien decide unirse a un solo espíritu es. Somos el templo y Él habita en mí. No es un templo hecho por manos de hombres, sino que es un templo labrado por Él. ¿Quién? Por el que nos eligió, Dios, por el que nos llamó. Tú eres su elegido, tú eres su llamado. Mira, primera de Pedro, gracias, no era el profeta Gomero. Era Pedro, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Esta referencia es lo que estoy hablando allí. ¿De qué salvación estaba hablando? De la salvación de la cruz, que no le llegaría para los que estaban antes, sino que sería después. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Tremendo. Ahora bien, gracias Camilo. Si yo comprendo y entiendo entonces que ya el pancito no va a estar, no más café, el pancito, ya no va a estar el pancito
puesto en una mesa. Ahora, ¿ese pan dónde debe estar entonces? Pastor, no hablemos de pan, que a mí me cae mal el gluten. No. Entendamos. El pan, Él dice, yo soy el pan de vida. El pan de vida que es Cristo. Ahora, comprendiendo esto, vamos ahora sí a recordar que el versículo dice, perseveraban en el partimiento del pan. O sea, entendamos el vínculo tan estrechamente perfecto que hay en una mesa en el momento de comer. Allá hay un vínculo. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? No sé si en su casa, pero en mi casa, hasta que viví con mis padres, pero cuando estaba en el colegio, mi papá almorzaba la mitad al mediodía y la otra mitad cuando yo llegaba. Y él se sentaba en la mesa a almorzar conmigo y mi mamá se sentaba también allí. Mi hermanita si estaba o algo, nos teníamos que sentar. Cuando nos tenía que jalar las orejas, él no me llamaba ni a la oficina pastoral ni nada de eso, él me sentaba en la mesa. Cuando él me sentaba en la mesa, yo ahí sí, Virgen del Agarradero, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué puedo hacer? Y él, porque es que la mesa tipifica algo, un vínculo muy estrecho. No sé usted dónde y cómo habla con los suyos. No sé, mira, para uno crear un vínculo psicológicamente, uno prepara algo para poner ante la mesa, ¿sí o no? Porque uno se tiene que nutrir, porque al nutrirse o al comer, no solo hay un crecimiento de panza, sino que hay un estímulo también del alma, hay una identificación, hay un gusto, hay algo que se saborea y se disfruta. Sabe tan rico, sabe tan sabroso, qué bueno poder compartir este espacio. Para los judíos, la mesa tenía un significado muy especial y era un vínculo perfecto, un vínculo íntimo. No comían de la forma que nosotros comemos, así que nos sentamos en una mesa y todo. No. Ellos ponían un mantel y al poner el mantel se sentaban todos, no se sentaban, como que medio se acostaban allí en la mesa. National, ¿cómo es? History Channel, miren eso, cómo comían, YouTube, cómo comían. Era gracioso ver porque prácticamente comían como acostados uno en el otro, como recostados. Por eso hay citas que dicen, o guías que dicen que el discípulo se le recostaba a Jesús, el discípulo amado, que se ponía en el regazo, que se le ponía, sí, porque era algo como echarse a comer. No en la pared, en el piso. Por tema de grabación no lo hago en el piso porque desaparezco de la imagen, pero era como que se echaban y hablaban como que la carita con la carita. Julieta, párate aquí, ven. Entonces imagínense que estamos comiendo con ella y cuando yo estoy comiendo con ella estaba aquí mirándolos hacia ellos, y cuando yo la miro, yo le hablo aquí como al oído las cosas que tengo que hacer y comemos juntos lo de la mesa. Porque en la mesa, gracias mi amor, porque en la mesa no se sentaba cualquiera. Estoy hablando de algo judío. Por eso para ellos era importante lavarse las manos, porque estaban prácticamente echados comiendo. Ahora, ¿por qué llega entonces Jesús y les dice, yo soy el pan? Y él no dice, yo soy el pan, yo no soy el pan de chocolate de la amiguería. No. Él está diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque las tradiciones los estaban alejando del perfeccionamiento del espíritu y los estaba alejando del entendimiento de lo que ya podían palpar. Y las personas estaban pensando simplemente en esa realidad de lo que eran los rituales y no estaban disfrutando de lo que ya podían disfrutar
tal vez al tener una relación, un compartimiento de la persona de Jesús. Ahora, cuando Él muere y es impartido, para los que lo reciben, si siguen queriendo y si siguen esperando algo que pase como pasó por allá en Éxodo o algo, déjame decirte algo, no ha entendido ni sabe qué es lo que está comiendo. Porque el que come vida es vivificado. Pero no solamente come vida para nutrirse, sino que come vida para compartir. Entonces, si yo entiendo esto, Cami, ponme la otra imagen, por favor. Lo que yo voy a compartir o lo que yo voy a entender es 4 cosas. Primero, Mateo capítulo 26. Miren, aquí está la referencia que ahorita les cité. Juan capítulo 6, versículo 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el que coma de este pan vivirá por siempre. Ahora, quiero que miremos 4 cosas, o qué es el tema de perseverar en el partimiento del pan. Primero, es entender que Él se entregó. A ver, Él se entregó para todos, ¿cierto? ¿O para quién? Cuando se habla de entregar, se está hablando de la cruz. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Él fue crucificado porque fue lo más malo que existió y el ladrón peor que hubo. No. Él se entregó por Raymond and every world. Raimundo y todo el mundo. ¿Sí o no? Pero yo tengo que entender que ese entregarse de Él a mi vida es un acto de responsabilidad. Te lo explico de la siguiente manera. A ti te entregan un plato de comida muy buena y te dicen, te lo tienes que comer de esta forma. Si tú no lo disfrutas de esa forma, tú no estás entendiendo cómo era que se tenía que comer. Si tú entiendes lo de la obra de la cruz, lo que la obra de la cruz es, lo que tú vas es a disfrutar de ese alimento. O sea que las tradiciones, el pancito en la mesa de proposición, el lugar santísimo, el lavamiento de las manos y todo esto, no va a tener el valor valorado como muchos quieren dárselo, sino que ahora se va a entender y se le va a dar valor a la palabra. Creo que el mismo lo dijo ahora. La palabra, el pan de vida, y creo que todos estamos aquí compartiendo lo mismo. El pan de vida es la palabra de Dios, que debe ser comida, y no solo debe ser comida. Yo como y paro. Yo como y doy. Yo como y doy. Yo como y doy. Yo como y doy. Como y doy. Y al comer y al dar, lo que yo estoy es valorando eso bueno que estoy comiendo. ¿Qué le pasa a usted cuando usted prepara una receta muy buena en su casa? ¿Se la come toda? ¿No? ¿Qué hace? ¿Sí o no, David? Hacen tremenda receta, ¿sí o no? Y uno, amor, eso te quedó muy bueno. Sí, le voy a llevar a mi mamá. Yo, no jodas. Como no, pero a sus papás también. Yo, menos. ¿Cómo le ocurre? No les lleve. Claro, eso es para nosotros porque quedó muy bueno. No, pero lo que tengo yo que entender es que lo que yo estoy comiendo, yo lo doy a otro, y al darlo a otro, en el partimiento del pan, estoy valorando eso bueno que yo estoy comiendo. Cuando yo no estoy compartiendo a otros, no estoy valorando eso bueno que estoy comiendo. Ahí tengo que llegar. Tengo que llegar al punto de comprender y de valorar que Él se entregó por mí, no por una tradición. Cristo se dio a mí no por una tradición, no por una obligación, no. Él se entregó porque quiso. Y como Él se entregó por mí, yo tengo que valorar ese espacio de compartir. Mira, ¿qué pasa? A mí me da rabia
Perdónenme, no me daría rabia, no, a mí me da, yo tengo una palabra para que no me veten en YouTube diciendo que tengo rabia. A ver, me incomoda mucho. Llegaron hace tiempo en las iglesias, pasaba esto, Estevita. Empezaba la reunión y empezaban a cantar. Que a cantar, que a remolinear, y que un pasito para allá, que la Macarena, y que el meneíto, y que remolinear, y un montón de cosas, y que toda la noche sin parar, y que cierto, 2 horas y media, dándole, y después de 2 horas y media pasaba el pastor, ¿cierto? Vamos a ofrendar. Quedan completamente despedidos, pueden ir en paz. No se predicaba porque el culto estuvo muy bueno. Ustedes no se predicaban. Usted fue 2 horas a hacer zumba y se iba para la casa. Y uno se iba contento. Hermano, usted había remolineado, había hecho el paso, que la CDG, que el meneíto, un montón de cosas. Usted había bailado, hecho saltado, un montón de vainas, tirado al piso, postrado, hecho ta. ¿Y la palabra qué? No había. La emoción, ¿usted iba feliz? Sí, claro. Su cerebro iba estallado por la liberación de oxitocina y serotonina y todas esas líneas que se alborotan cuando usted escucha música y cosas así, lo cual no está mal. Pero ¿dónde estaba el alimento? A mí me pasa eso, cuando usted me invita a su casa, que pocas veces lo hace, y empieza usted a hablar, hermano, y hablar, y yo, bueno, La comida que... para los apóstoles estar Jesús, para la iglesia primitiva, el sentarse a compartir la palabra era más importante que cualquier otra cosa. Era lo más importante para ellos, era comer. Entiéndame, mi espiritual hermano, ¿comer qué? A Cristo. Y comer, y cuando comían a Cristo estaban siendo alimentados. ¿De qué se está alimentando esas personas que van a un lugar a saltar 2 horas, 3 horas, a escuchar a decir, descubra el campeón que está en usted sí puede, usted será? ¿De qué se está alimentando? ¿De vida? Se está alimentando de egos, se está alimentando de pensamientos, se está alimentando de ideologías. El alma está muy gorda. Es como cuando el niño llega gordo, así panzón, donde el doctor. Y llega el niño donde el doctor y uno lo ve gordito, está gordito, está limpio ese niño, está cierto que sí. Cuando llega, el doctor le dice, me lo tienen que dejar aquí, más bien lléveselo por urgencia ya porque el niño se va a morir ya. ¿Por qué? ¿El cachetoncito gordo divino? Sí, el cachetoncito gordo divino lindo tiene la barriga llena de lombrices. Está mal alimentado. Con chitos y con frutiños no se alimenta nadie, mi señora. Usted le está dando el alimento que no es. Tristemente, la iglesia hoy en día se está alimentando de cosas que no son. A mí me choca las iglesias que dicen, venga a vivir una experiencia. Usted aquí no viene a vivir una experiencia. Si usted quiere vivir una experiencia, hermano, arranque, vaya para el Parque Norte, tírese por la montaña rusa. ¿Quiere meterle más adrenalina? No se ponga el seguro. ¿Quiere vivir una experiencia? Claro. ¿Quiere vivir una experiencia más? Arranque para la ¿cómo se llama eso que caminan por allí? Vaya al asfixiadero. Yo nunca he ido, pero dice que es tremenda experiencia subir por allá. Haga una caminata ecológica, dígame si eso no es tremenda experiencia. Es tremenda experiencia. Le sale hasta más barato, aunque no creo, pero le sale más cómodo para ir a sentir, para ir a vivir, para ir a disfrutar, para ir a encontrarse. La iglesia no está llamada para vivir una experiencia. La iglesia está llamada para partir a Cristo y compartir a Cristo, entendiendo que Él es el pan de vida. Si tú estás esperando vivir una experiencia, estás en el lugar equivocado. Porque la idea es que usted coma a Cristo, y me gusta cuando usted dice, pastor, lo que he aprendido, lo que he escuchado, me está alimentando. Vean. No tengo la barriga suya, pero sí estoy alimentadito.
Sí, porque es que el tema de que usted sea barrigón no quiere decir que usted está bien alimentado. El tema de que usted todos los días vaya a la iglesia no quiere decir que usted sea un buen cristiano. Es más, el tema de que usted vaya a la iglesia y ore no quiere decir que usted sea cristiano. Y el tema no es de ser cristiano, el tema es ser hijo. Ay, pastor, ayúdeme porque es que me quiero encontrar con el Señor. Es que va a jugar al escondite con Dios, ¿o qué? El tema no es de hacer un encuentro para encontrarme, ¿no? ¿Cuántos de nuestra generación, Ronald? Yo a Ronald lo conozco hace 20 años. De nuestra generación, vea, solo quedamos él y yo. Y eso que estoy más yo que... No, mentira, estamos hablando. Solo quedamos los dos. Solo quedamos los dos. Fuimos a campamentos, fuimos a encuentros, cantando, sin cantar, asistiendo, ayudar, cocinamos, tendimos camas, hicimos, que nos... ¿Y dónde está toda esa gente? Muchos, ¿sí o no? Y solo está Ronald y yo. ¿Por qué? Ojo, porque es que se creía que como se ponía el pancito ahí, ay, ahí está. Estoy en la presencia de Dios porque fui este fin de semana un encuentro. Me han llamado varios pastores a invitarme a predicar a encuentros. Ahorita en junio, bueno, varios no, 3 pastores, a predicar unos encuentros ahorita en junio. Que hay 3 puentes festivos. Era una señal de parte de Dios. Si ven que acá también del cielo cae oro, en las otras iglesias caen oros y señales acá también. Y yo les digo a los pastores, les quiero decir algo, pero entiéndamelo, yo estoy dispuesto a ir, pero entiéndame lo que le voy a hacer. Yo no sé hacer regresiones, yo no sé hacer cosas del pasado, yo no sé orar por terceras y cuartas y sextas y séptimas generaciones, yo no sé nada de eso. Si usted me pone un tema, yo le hablo de Cristo con ese tema y dígame a qué hora estoy, que estoy para servirle. Es que si yo le encierro hasta en una finca y le empiezo a hablar de su abuela y de la abuela de su abuela y de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá, y empiezo a usted a condicionarlo y a ponerle un montón de vainas, pero no le doy el alimento que es Cristo. Es más fácil de usted yo decirle, no, es que el problema que usted tiene de pornografía es porque su abuelito veía pornografía. No. Responsabilícese de usted, viejo pervertido, y cambie, responsabilícese ya. Eso es más difícil decir, si uno se calienta a uno, el viejo pervertido le mete a uno un puño, ¿cómo así? Porque hay que entender, vamos, diga conmigo, debo entender que Él se entregó, ¿por qué? Por mí, vamos, no diga por nosotros ni por usted, diga por mí. Él se entregó y Él se dio para que tú y para que yo, segundo punto, para que Él sea nuestro alimento. ¿Qué dice Juan 6:48? Él sea nuestro alimento. Él me alimenta. Si usted va a una congregación donde le dan otra cosa que no es Cristo, que no le dan comida que es Cristo. Mira que el apóstol Pablo, por allá en los Gálatas y en los Hebreos, les dice a los congregantes, les dice, ¿cómo así que ustedes están volviendo a comer leche si ahora es necesario que estén comiendo cosas más pesadas? ¿Cómo es que ya tienen que estar comiendo vianda y ahora están comiendo leche? ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, mi hermano, claro, yo tengo que entender que si yo como a Cristo, como vida, ¿qué voy yo a tener? Vida. Pero no puedo yo seguir con ese pensamiento allá, lejano, de que la manifestación, ojalá Dios se manifieste algún día. No. Está como el niño que habla sin saber. Victoria a veces es muy chistoso. Comemos en la casa, entonces todos comemos. Mi esposa, pues, eso nos da un montón de comida, bueno, se nota. Y cuando terminamos de comer, a los 2-3 minutos, no, tal vez al ratico,
se va caminando ella, con su estilo como camino, y dice, ¡ay, qué pereza! Tiene un hambre, así es, ¿cierto? Qué pereza. Tiene un hambre, se va. Tiene un hambre, y acabo de comer sopa, acabo de comer arroz, acabo de comer carne, acabo de comer de mi sopa, de mi arroz, de mi carne, de la hermanita, de la otra hermanita. Dice, por ahí, dice, ay, tiene un hambre. A ver, habla sin saber. ¿Sí o no? Con esa barrigota así. Habla sin saber. Yo quiero que tú comprendas, ponme la imagen, Cami, por favor, que el pan de vida que tú comes, y entendiendo que Él se entregó a nosotros y se dio a nosotros, nosotros nos alimentamos de Cristo y somos nutridos por Él. Gracias. Él es mi alimento. El día de mañana, quiera Dios que no pase, pero si yo te llego aquí a decirle, tuve anoche la super revelación y le quiero revelar la super revelación. Los carros que usted tiene anoche, Dios me dijo que usted me lo tenía que dar. Ahora pacte con ese carro, tráigalo. Usted de inmediato le dice, ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué revelación suya? ¿Está en revelación o en drogadicción? ¿En qué está? Bueno, pero ¿por qué nosotros decimos qué le pasa? Porque se están hablando incoherencias, pero ¿por qué en muchos lugares se hablan incoherencias y la gente la sigue comiendo? Correcto, porque los están siendo alimentados, mas no están siendo nutridos. Usted puede comer frutiño todo el que quiera y creer que el frutiño tiene vitaminas. Sí, usted lo puede comer todo, cómaselo todo y cómaselo y cómaselo y cómaselo. Siga creyendo, coma todo lo que quiera. Y cuando usted llega al médico, le dice, ¿usted por qué está así? Usted no está nutrido. ¿Cómo así que usted no está nutrido? Si yo esta mañana desayuné, ¿qué desayunó? No, desayuné 2000 de salchichón. ¿Cierto que sí? Me comí 2 paquetes de papas margarita y un vaso de frutiño como todos los días. Vea que comí bastante, doctor. ¿Cierto? Con 2000 de salchichón. ¿Cierto? Ojo, yo tengo que entender y yo tengo que saber esto. Yo tengo que comprender, entiendamos, por favor, comprendamos y vivamos en la realidad del entendimiento de saber que Él es nuestro alimento. Él no solo nos sacia, sino que nos nutre. Pastor, me llama mucho la atención es esto, que hay 3 cosas. Uno alimenta lo natural, uno alimenta lo que es carnal y uno alimenta lo que es espiritual. Sí, señor. Entonces, de lo que tú estás diciendo ahí, para mí, entendiendo, es que muchas veces lo que es natural y lo carnal lo revolvemos con la parte espiritual. Entonces ahí es cuando viene la confusión y el desenfoque cuando uno quiere expresar a Cristo, sabiendo que no está entendiendo que está hablando natural o que está hablando carnal y quiere expresarlo y impartirlo como espiritual. Y por eso queda muy hipócritas. Exactamente, hasta ahí llega el punto. Llegamos a ser unos hipócritas y donde verdaderamente pensamos que éramos muy espirituales, que impartimos el pan y que quedó satisfecha la iglesia y yo quedé emocionado con el orgullo y todo eso. Es y que la otra, perdón, termino acá. Por ejemplo, se hablaba
se empezaban las reuniones y se hacía mucha alabanza, se danzaba, se adoraba supuestamente, pero resulta que cuando se iba a predicar, que no, prediquemos 20 minutos para que la gente quede con hambre, pero en la alabanza ¿cómo quedaban? Entonces había como una administración supuestamente espiritual, pero era una confusión total donde no estábamos enfocados verdaderamente lo que era la impartición del pan. ¿Qué es eso? Bienvenida, pastora, buenos días. Esa realidad de la vida que portamos y entender que Él es nuestro alimento, ojo, me debe llevar a ser nutrido. Ahora bien, yo quiero que le demos gracias a Dios por el lugar donde Dios nos pone a recibir alimento. Sí. Seamos muy agradecidos con eso. Seamos muy... Quítenme a mí el título de pastor, porque aquí hemos predicado, aquí ha predicado Olga, aquí ha predicado Luis, aquí ha predicado la pastora, ¿quién más ha predicado? Janet ha predicado, los martes predica Janet. Mucho, quítenme a mí el título de pastor, ahorita me lo vuelven a poner. Pero denle gracias a Dios del alimento que usted se alimenta o se nutre en este lugar. Las personas que vienen a predicar, los que llevan años conmigo, ver cómo, mira, son años de estudio, lo que hablamos hoy en día no es lo mismo que hablamos hace 5 o 10 años atrás, es crecimiento, ¿sí o no, Rochita? Ya hasta ahora vamos como medio cogiendo cara de pastor. Rochita me dice, ahora sí va cogiendo cara de pastor. Sí, antes no, antes éramos neófitos en muchas cosas, nos inventábamos muchas, hacíamos otras, sí, es verdad, lo admito. Pero espérate un momentico, hemos entendido que ahora comemos a Cristo, que ahora estamos siendo alimentados, que ahora estamos siendo no solo alimentados, sino nutridos. Ahora bien, tercero, cuando yo entiendo que el partimiento del pan es Él me pone en una eternidad. Diga conmigo, vivo en la eternidad de Dios. La persona que está a tu lado, y alguna vez Olga nos lo decía, es en lo eterno. Y ella nos lo decía y uno como que, uy, ¿qué es todo esto que está diciendo? Y así es. La persona que está a su lado es una persona que va a estar hasta la eternidad. Pastor, pero es que usted cuando nos casó dijo que hasta la muerte nos separe. Sí, hermano, tranquilo, descanse por esa cosa. Pero la eternidad sí va a ser compartida con su hermano en la fe. Porque usted es hermano. ¿Y por qué es hermano? Pues porque somos hijos del mismo taita. Y al ser hijos del mismo taita, lo que compartimos es una eternidad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando habla de vida, no está hablando del antónimo de la muerte, no, está hablando de lo eterno. Y al hablar de lo eterno, lo que está diciendo es que Dios te puso a vivir en este tiempo temporal, terrenal, dentro de un perfecto diseño eterno. Por eso tú y yo debemos ser personas completamente seguros, completamente claros, completamente orgullosos en el buen sentido de la palabra, de poder disfrutar de su eternidad en esta temporalidad. Aun cuando por ahí cantan que nadie es eterno en el mundo, tú y yo sí somos eternos. ¿Por qué somos eternos? Porque nos nutrimos del pan eterno, de vida. Y al tener vida, no tenemos vida temporal, tenemos una vida eterna. ¿Por qué una vida eterna? Porque en esa vida eterna estamos dentro de esta temporalidad. Hay una línea más grande, eterna, y nosotros dentro de esa línea estamos viviendo esta temporalidad. Caminamos y andamos. Por eso yo debo saber, mira, que debo perseverar en esa vida eterna.
Al saber que hay una vida eterna, lo que yo debo saber fue que en esa vida eterna, ¿quién te puso a ti en la vida eterna? ¿Quién? ¿Quién te escogió para vivir en su vida eterna? Él te escogió. Como Él te escogió, Él te sustenta. Él te llama. ¿Cómo es que dice? El que invita paga. ¿Sí o no? ¿Se aplica esa o no? A mí mi esposa siempre invita, pero yo termino pagando. Escúchame, el que invita paga. Cristo no solo te invitó, Él se impartió. No solamente se impartió, Él se dio. No solamente Él se dio, Él pagó. O sea que, ¿por qué estás tú preocupado de que esto sí es así, esto no es así, esto porque es así, esto porque es acá, esto sí me gusta, esto no me gusta? No, ese no es el punto de debate. Lo que yo tengo que saber sin debatir es que Él es mi sustento. Por allá en Deuteronomio hay un versículo que dice: Jehová te haga 1000 veces más de lo que hoy eres y seas prosperado así como prospera tu alma. Pero hay que entender esa alma qué es, porque esa alma a la que hacen referencia en el Antiguo Testamento muchísimas veces tipifica el espíritu. Cuando yo comprendo que la prosperidad que hay en mi espíritu es directamente proporcional a la realidad de vida que yo he aceptado que esté en mi vida, la comunión que yo tengo y el sustento que yo tengo es Cristo. El hecho de que nosotros estemos puestos aquí, crecido, avanzado, puesto, querer, es darse uno cuenta que Dios está en el asunto. ¿Sí o no, Rochi? Estamos reuniéndonos para allá. Años después estamos acá. Pastor, ya deberíamos ser como 2000. No, el tema no es de como 2000 ni como 3000 ni parecernos a ni nada. No. Es mejor no tener unas gallinas bien rústicas, ¿cierto? Que tener un galpón con 1000 gallinas, que medio cualquier infección le llega y las mata todas. Entiéndanlo espiritualmente. Él es nuestro sustento. Él es quien nos sustenta. Él es quien nos da. Él es quien nos pone. Él es quien nos lleva. Por eso yo tengo que saber que estoy siendo nutrido. Por eso yo tengo que saber en quién estoy. Ahora, por último, yo debo entender que comparto y disfruto del pan y entiendo que Él es nuestra comunión. Comemos el pan. Comemos el pan. Si no comemos el pan, lo que yo estoy teniendo es una comunión con otra cosa. A ver. Espiritualmente aquí venimos y comemos lo mismo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, bueno, pensé que íbamos a estar más de acuerdo, pero bueno, con los dos comemos lo mismo. Entonces usted ahorita, cuando usted termina, usted de aquí para abajo, se va escuchando la predicación de cualquier otra persona. ¿Cierto? Por allá el rabino Camuscay, ¿cierto? De la tribu de yo no sé dónde, que usted se va escuchando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo que comió? Empieza usted como a alterar, empieza usted diciendo: es que el pastor, ¿cómo va a predicar esto? En cambio usted está diciendo esto. ¿Qué causa? Come y come y come y come y come. No le puede hacer daño, pero tarde o temprano se va a meter usted en indigestad, porque está usted en comunión con otros alimentos y no está en la misma comunión con nosotros. No está en la misma comunión con nosotros. No está en lo mismo. Nosotros, sin querer, mira que todos empezamos a parecernos, aunque usted no quisiera. Mira que usted, aun cuando no quisiera, empezamos a hablar lo mismo. Aun cuando usted no quisiera, empezamos a aportar de lo mismo. Aun cuando usted no le guste, empezamos a parecernos en cómo hablamos, en qué nos gusta, y hablamos lo mismo, y sabemos, y nos conocemos, porque en Él está nuestra comunión, y aquí empieza a cobrar sentido el perseverar en el partir el pan.
Cuando usted venga al próximo reunión, venga con la mentalidad de lo que usted come, no solo comerlo, sino compartirlo a otro. Y no estoy hablando de que cuando salga, venga, párese allá en la esquina y empiece a vender el producto que se llama la salvación. No, lo que usted tiene, usted lo da a otro en el momento de compartir para que ese otro sea vivificado, entendiendo esa comunión en quien tú y yo estamos en comunión. Ahora bien, concluyo aquí, debo perseverar en el partimiento del pan. Ahora bien, el perseverar en el partimiento del pan es valorar lo que yo como. Por eso puse esta imagen. A mí no me gusta, y cuando yo pongo imágenes, es que anoche los que hacen disparejas hicieron unas vainas brutales y yo me llegué a la casa y yo me sentía más mal. Yo nunca pongo estas, oiga, anoche unas cosas, uy, no, yo dije, Dios mío, yo no cambio esta gente que, hermano, echándome agua al piso. Pero aprendí de ellos. A mí no me gusta poner imágenes de mías, ni de personas, porque obviamente este no fue Jesús, ¿no? ¿Cierto? Pero esta imagen a mí me gustó mucho porque cuando Él da de lo que tiene, ¿correcto? El partimiento del pan, o sea, yo doy de lo que tengo. La pregunta que me tengo que preguntar es, ¿qué tengo? Jesús dijo, yo soy el pan de Dios. Yo, el que de mí. O sea, Él se presenta como el alimento para otro. Yo tengo que comprender, mi hermano, en quién estoy en comunión o con quién estoy en comunión, en quién ando en comunión, qué es lo que estoy entendiendo, qué es lo que estoy yo llevando, Él si es mi comunión o no. Hay personas que hoy no están congregadas con nosotros, pero deben estar en comunión con nosotros. Yo no imagino ahorita a Mónica pues para la catedral de Sabaneta. Yo no me lo imagino. ¿Cierto que sí? Es como raro. Ay, pastor, ¿por qué no? Me está llevando la ofrenda allá. No estamos hablando de nada de eso. ¿Cierto que uno no? Muy seguramente ella está en casa preparando el super almuerzo a su esposo y ella está en comunión pensando. Dentro de 8 días le preguntamos qué pensaba. Desde no viene un domingo y él no se va para la iglesia del Santo, del Sagrado San Benito con Janet, venga, mija, vámonos. No. Él está en comunión, en su mente está pensando, ¿no es cierto, Lucho? Cuando no vienen ellos, pastor. Porque la común unión es en Cristo, no es en una ideología ni nada. Lucho, ¿qué quiero decir? Que estamos hablando de la partición del pan, pero para repartir de ese pan lo tenemos que pedir. Como Él nos enseñó en oración, danos hoy el pan de cada día. ¿Sí? O sea, no solamente es repartirlo, sino pedirnos, porque es Él quien nos da lo que vamos a repartir. Ahora bien, gracias. Les empecé hablando de que la mesa, y voy a terminar hablando de que la mesa es muy importante para compartir. ¿Se acuerdan que les dije el ejemplo con la pulguita que hicimos? ¿Qué tal? No solo es para hablar cosas íntimas, sino que en la mesa también se pide. Y la mayoría de cosas que se piden en una mesa es porque algo están en la mesa. ¿Correcto? Si usted se sienta en esta mesa, si usted disfruta de esta mesa que es servida esta mañana y come del pan que es Cristo, usted puede pedir a la persona, venga, ore por mí, porque yo sé la vida que hay en usted, para que usted nutra mi vida. Le voy a pedir que se vaya en oración. Muchas veces yo estoy viviendo cosas por momentos y yo le digo a mi esposa, amor, ore por mí. Ore, comunión, y ella ahí mismo empieza, Padre de la gloria, esos diablos. No.
No, ella empieza simplemente de lo que tiene, pero yo tengo que pedir. ¿Sabes qué pasa? Pedimos y no recibimos, no es porque no pidamos, sino porque pedimos es para nosotros hacernos sentir bien, mas no para ser arraigados, posicionados, para a fin de que cimentados, arraigados en amor, podáis comprender, dice la Escritura. Comprender o definir a Cristo, no ser llenos y ser saciados. Si yo le pido al que es el pan que me dé pan, Él se va a dar a mi vida, y al darse a mi vida voy a ser alimentado por Él. Por eso, si usted abre la boca y pide algo y Dios se lo da, como Él sabe que Él se lo tiene que dar, mas no como usted lo esperaba, después no se enojen. Muchas veces, ay Dios, yo quiero esto, ay Dios, bendíceme de esta u otra forma. No, Él te da de otra manera porque Él sabe qué es lo que tú requieres para ser nutrido. Diga conmigo, intimidad. ¿De qué hablas con Dios? La mesa tipificaba intimidad, tipificaba hablar muy cerca. Por eso perseveramos. ¿En qué? Persevera en la oración, mi hermano. Pero persevera en la oración. Pastor, así no se dice, no, sí, así se dice. Oración. Oro. Pastor, es que estoy preocupado, mi hermano, ore. Pastor, estoy preocupado y ya oré. Bueno, usted no se preocupe. ¿Sí o no, chica? Pero es que queremos disfrutar de todo lo de la mesa, disfrutar del pan, perseverar en muchas cosas, pero ¿por qué no perseveramos más bien en la vida que portamos, que es Cristo? ¿Y por qué no le sacamos provecho a que somos nutridos? ¿Sabes por qué tu vida se está organizando? ¿Sabes por qué todo se está quitando? ¿Sabes por qué todo se está cambiando? ¿Sabes por qué todo se está haciendo? ¿Sabes por qué todo se está acomodando como tú aún ni lo esperas? Porque estás comiendo a Cristo. Vamos, diga conmigo, debo perseverar ¿en qué? Son tres cosas, vamos, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en qué? En el partimiento. ¿Sabes? ¿Sabes? Los apóstoles disfrutaban intimidad, pero no valoraban esa intimidad. Disfrutaban porque andar con el rockstar del momento creo que era muy bueno, pero de muchas cosas se podía ver que no estaban siendo nutridos en quien debían ser nutridos. Tú estás disfrutando el pan de vida, y el pan de vida que es Cristo, lo único que hará es nutrirte. Dale gracias a Dios porque estás nutrido. Dale gracias a Dios porque estás creciendo. Dale gracias a Dios porque no te ha dado las respuestas que tú quieres. ¿Cierto? Porque si uno quisiera para que el niño no llorara, uno le daría dulce todo el día, ¿sí o no? Pero espérate un momentico. Dios no nos da dulce todo el día porque Él nos quiere. Vamos a orar. Estemos de pie, por favor.